Bueno, pues estaba orando por el tema para compartir hoy. Como siempre les digo, es un desafío. Señor, ¿qué vamos a enseñar este domingo? Y es esa tarea, ¿no? De identificar qué es lo que Dios quiere enseñar. Y me gustó mucho llegar a esta porción porque me encontré con varias cosas tan interesantes. Y creo que lo primero con lo que me encontré le da relevancia al tema que vamos a estudiar ahora. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5. Lamentablemente hay sectas, bueno, igual se espera de ellos, al fin y al cabo es una secta, surgen diciendo que ya hay una fecha cuando el Señor vuelve, ¿no? Lo cual es un error porque nadie sabe ni el día ni la hora. Pero es triste, o cometemos errores cuando dentro de la iglesia cristiana evangélica se pretenden dar fechas. Ahí se pone la cosa más delicada, porque nadie puede decir el día ni la hora. Pero es interesante que al respecto el Señor sí dejó unas señales evidentes. Y el contexto en el que las da dice: tengan mucho cuidado, porque así como ustedes miran el cielo y ven cuando las nubes están grises y dicen va a llover, miren el escenario mundial y dense cuenta cuán cerca está la venida del Señor. Así que no podemos dar fechas, pero sí mirar las señales. Y una de las cosas que me fortaleció cuando estaba haciendo la enseñanza es que precisamente nos ubicamos en la primera carta a los Tesalonicenses. Primera carta a los Tesalonicenses. Y hago énfasis en esto porque resulta que este fue el primer escrito de Pablo. Esta fue la primera carta que Pablo escribió, de todas las que él escribió. Y además de eso, de que fue su primer escrito, además de eso, él, según el libro de los Hechos, llega a Tesalónica, da inicio a esta iglesia, pero está allí algunas semanas, como dice Hechos. Otros enseñan que él estuvo 3 meses con esta iglesia. Y como dice Hechos, debido a la persecución, él tuvo que salir de allí, pero la iglesia quedó. Solo 3 meses estuvo con ellos. Él sale y según la cronología de la escritura, a los 6 meses aproximadamente, otros van hasta 1 año, el hecho es que fue cuestión de meses, él escribe esta primera carta a esa iglesia nueva. Por lo tanto, estamos hablando de cristianos que no tenían 1 año. Y les escribe unos temas, hermano, que para Pablo eran muy importantes y muy valiosos. Luego, si estas verdades eran fundamentales para esos nuevos, cuán importantes son estas enseñanzas para nosotros hoy. Porque a veces sucede que la iglesia se olvida como de los fundamentos, se olvida como de aquello que es esencial, y para Pablo lo era. Pablo no dijo: no, hablemos de este tema cuando tengan 4 años, cuando tengan 7 años en el Señor. No, él dijo: no han cumplido 1 año, pero hay que enseñarles esto. Es más, por la lectura que vamos a hacer ahora, nos damos cuenta que Pablo en esos 3 meses les habló de esto que les voy a hablar esta mañana. Y nosotros no podemos olvidar esto, tenemos que estudiarlo de manera repetida y hacer énfasis en esto. Ahora lo vamos a ver en la medida en que estamos estudiando. Este tema se llama Jesucristo vuelve por segunda vez. Jesucristo vuelve por segunda vez. Y como cantábamos ahora al Señor, nos vamos a encontrar con Él en las nubes. ¿Cuántos creen eso? Nos vamos a encontrar con Él en las nubes, iglesia. Y el tiempo de ser levantado se acerca. Y debemos vivir con esa expectativa y con esa certeza. Así que vamos a ver 4 punticos en esta porción que vamos a estudiar. Y en primer lugar vamos a hablar de el repentino regreso de Jesús. El repentino regreso de Jesús. Ojalá y se nos mandara a nuestra casa una carta, un telegrama, un mensaje de texto que nos dijera: próximo lunes a las 10 de la mañana llega el Señor. Pero no va a ser así, va a ser algo repentino. Vamos a leer, por favor,
Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 3. Mire aquí, teniendo en cuenta que ya le dije que Pablo solo estuvo alrededor de 3 meses con ellos y a los 6 meses escribe esta carta. Mire lo que dice aquí: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Como quien dice, esto ustedes ya lo saben. En 3 meses los discipuló y les dijo: una de las cosas que ustedes tienen que aprender es que Cristo vuelve, y tienen que aprender a conocer los tiempos y las ocasiones. Es interesante que en Hechos 1 dice que los discípulos vinieron y le preguntaron al Señor Jesús y le dijeron: Señor, ¿cuándo restaurarás a Israel? No os toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones. Aquí Pablo habla de los tiempos y las ocasiones. Porque ambos, tanto Jesús como Pablo, hablan de dos cosas diferentes: tiempos y sazones, y tiempos y ocasiones. Sazones es sinónimo de ocasiones. Cuando la Escritura habla de los tiempos, aquí está hablando de un periodo, de un momento específico, ¿no? Como en el cronograma de Dios, tiempos. Pero esos tiempos van acompañados de unas sazones o de unas ocasiones. Las ocasiones son las señales que acompañan los tiempos. Entonces, el tiempo A tiene unas señales A, el tiempo B tiene unas señales B, el tiempo A no tiene señales B. Si yo estoy viendo las señales B, es porque estamos en el tiempo B. Si nosotros miramos el panorama mundial a través de las señales, nos damos cuenta entonces que estamos en los postreros días. Estamos en los postreros tiempos. Estamos en tiempos finales. Tiempos que se acercan a la segunda venida del Señor Jesucristo. Dice versículo número 2: porque vosotros sabéis, le dice Pablo a los tesalonicenses, vosotros sabéis perfectamente, no de cualquier manera, ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El día del Señor vendrá. Ustedes, tesalonicenses, lo saben bien. ¿Por qué? Porque yo se los enseñé mientras estuve con ustedes. El día del Señor vendrá. Y aquí hay una diferencia en la Escritura, y es que la frase el día del Señor es sinónimo del día de Jehová, es sinónimo de el día grande y terrible que hablan los profetas en el Antiguo Testamento. El día del Señor es literalmente la segunda venida de Jesucristo, cuando Él descienda sobre el monte de los olivos y, como dice el profeta Zacarías, ponga sus pies allí, se abra el monte, se forme un gran valle donde sucederá la guerra final. Entonces la segunda venida del Señor Jesucristo hasta la tierra viene con varios propósitos. Primero, el Señor viene a juzgar las naciones enemigas que se han levantado contra Israel. El Señor viene a juzgar ese movimiento y ese espíritu antisemita que en el mundo poco a poco empieza a levantarse contra la nación de Israel. El Señor viene a juzgar esas naciones. 1, 2. El Señor viene a liberar a Israel del asedio de los ejércitos del anticristo, que son los representantes de esas naciones. Y en tercer lugar, el Señor viene a establecer el reino de los 1000 años. Entonces, cuando aquí leemos el día del Señor, no se refiere a un día de 24 horas, sino a un periodo de tiempo donde el Señor viene a traer su juicio sobre las naciones y a establecer su reino. Entonces, en los versículos anteriores, recordemos que la Biblia y las cartas no estaban divididas en capítulos y versículos. Cuando el apóstol escribió esto, él no escribía versículo 7, versículo 8, capítulo 2. Esa división se hizo posteriormente para facilitar la lectura y estudio. Entonces, él viene hablando de un tema. ¿Cuál tema? ¿Qué trató en la parte final? ¿Qué trató en los versículos anteriores? Nos enseña que un día el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que vivamos seremos arrebatados y nos encontraremos con Él
en las nubes. Él no descenderá hasta la tierra, Él vendrá hasta las nubes. En el arrebatamiento viene hasta las nubes y nosotros subimos y nos encontramos con el Rey de Gloria. En el proceso del levantamiento recibimos un cuerpo glorificado semejante al del Señor Jesús, porque le veremos tal como Él es. Pero luego de que el Señor recibe a la novia, ¿usted imagina la alegría de ese novio? Hermano, los que se han casado saben lo que es estar en el altar ahí adelante, con ese corazón que ya se sale y esperando allá, y cuando empieza a sonar el tarararán, tarararán, ay Dios mío. ¿Usted se imagina el novio cuando viene subiendo esa novia? Y la escritura dice en Efesios 5, sin mancha, sin arruga, resplandeciente. Hoy esa iglesia hermoseada va subiendo para encontrarse con el novio, con el Rey de Gloria, con el Señor Jesucristo. El día que había una boda en el pueblo judío, la mujer se vestía de la manera más excelente que era posible. Si no tenía joyas, iba donde sus vecinas a conseguir joyas prestadas, porque ese día ella tenía que resplandecer. Imagínate la novia ese día, pero imagínese al que viene, al novio, y nos encontraremos con él en el aire. Por eso es que a veces el novio y la novia se sienten en las nubes, ¿sí? Nos vamos a encontrar con él en las nubes. Pero ese día es hermoso. O sea, es la boda de la iglesia, como dice la escritura, la boda del Cordero. Es un día hermoso, maravilloso, de alegría. La misma escritura dice: gócense, alegraos, porque el día de las bodas han llegado. Pero cuando Él descienda hasta la tierra, eso ya no es de alegría, eso ya no es de gozo. Él viene a establecer el juicio sobre aquellos que no han creído en Él. Y dice aquí, versículo 2, que Él vendrá como ladrón. O sea, la característica es, primero, en una atmósfera de tinieblas, ¿cierto?, donde nadie ve. Y segundo, viene como ladrón en la noche, cuando la gente está durmiendo. El Señor viene en un mundo gobernado por las tinieblas, impulsado por las tinieblas. Un mundo que está dormido, indiferente a las realidades de Dios. Así estaba el mundo en los días de Noé. Todos comían, bebían, se casaban, vivían desordenadamente, bebían de lo que el mundo ofrecía. Todo el mundo estaba dormido en cuanto a las cosas espirituales, llenos de tinieblas. La maldad se había llenado la tierra y se burlaban de lo que Noé estaba haciendo. Pero cuando menos pensaron, el juicio llegó. Y lo mismo sucederá en un corto tiempo. Dese usted por privilegiado de Dios estar hoy aquí, apercibiéndose de los tiempos que estamos viviendo. Versículo 3. Hay una característica aquí fundamental, que cuando digan, opa, usted se ha visto que en el mundo se ha venido levantando un movimiento por esa gran necesidad: paz y seguridad. Paz y seguridad. Entonces los gobernantes, obviamente, porque los gobernantes, los políticos siempre buscan una bandera de acuerdo a la necesidad del pueblo, de esa manera llegan. Entonces ofrecen paz y seguridad. Y viene un tiempo cuando habrá paz y seguridad en la tierra. Por eso la gente dirá: hay paz, hay seguridad. ¿Cuándo es ese tiempo? Cuando el anticristo se levante, el gran líder social, político, económico, religioso se levante, logre unificar muchas naciones, llegue a hacer tratados y convenios entre países que ningún líder ha logrado, llegue a traer un acuerdo de una religión mundial, el movimiento ecuménico. Él va a hacer que la tierra tenga un tiempo breve de paz y ellos van a decir: ay, estamos en paz. Este es el, entre comillas, Mesías, el que venía a traer paz a la tierra. Pero cuando el mundo diga tenemos paz y seguridad, verso 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán.
Así será la venida del Señor. Cuando el mundo diga, uy, estamos bien, la tierra está viviendo un tiempo de prosperidad, de crecimiento económico en todos los países, tenemos tremenda seguridad, los homicidios han bajado, los ladrones, los hurtos, esto está una maravilla, este era el líder que necesitábamos. Cuando digan paz y seguridad, eso significaría, cuando todo está en paz y seguridad, preocúpese. Hermano, la verdadera paz y la verdadera seguridad la tenemos en uno que se llama Jesucristo el Señor. Y como el mundo para aquel momento no quiere la paz y seguridad de Cristo, entonces van a recibir la paz y seguridad del anticristo. Y vendrá entonces de manera repentina, cuando menos lo esperen, vendrá el juicio. Así vivían en tiempos de Noé, así vivían en tiempos de Sodoma y Gomorra. Todo era, entre comillas, delicioso. Qué bien vivir así, sin darle cuentas a Dios, vivir sin temor de Dios, vivir de acuerdo a nuestros desenfrenos. Luchamos por nuestros propios derechos, la libertad y no sé qué. Esa va a ser la generación de los últimos tiempos. Y cuando piensen que todo está bien, vendrá el juicio del Señor. Y por eso, como iglesia, tenemos que apercibirnos de los tiempos que estamos viviendo, para no vivir como los contemporáneos de Noé, sino para vivir como Noé. En segundo lugar, vamos a ver, hermanos, que la iglesia de Cristo debe permanecer atenta. La iglesia de Cristo, los hijos de Dios, el pueblo del Señor, debe vivir con discernimiento espiritual. Debe velar. Mire lo que dice acá. Leamos. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 4 y 6. Dice el verso 4: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Iglesia, usted no está en tinieblas. En usted está la luz de Dios, porque Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo, y Él habita en usted. El que es la luz habita en usted. Por eso es que a las tinieblas le molesta cuando usted llega. Ay, llegó el canzón, llegó el aguafiestas. ¿Qué hacemos? Somos luz. Y las tinieblas no te van a aplaudir. Piense cuando las tinieblas lo aplaudan. El mundo te rechaza, las tinieblas te van a rechazar, porque las tinieblas y la luz se repelen. Nosotros no estamos en tinieblas, hermanos. Nosotros somos luz, porque el Cristo de la gloria habita en nosotros. Dice el verso 4: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz. Mire esa belleza. Vosotros sois hijos de luz, porque todo hijo se parece a su papá. Dios habita en luz inaccesible, dice Pablo a Timoteo. Así que inevitablemente nosotros somos hijos de luz. Dice el verso 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Así vivíamos antes, hermanos. Antes de conocer a Cristo, cuando vivíamos en tinieblas y pecados, en una vida desordenada, desenfrenada. Cuando la Biblia dice en la carta a los Efesios, con la mente entenebrecida, esto es, la mente gobernada por las tinieblas. Eso éramos antes. Pero hoy somos hijos de luz, somos hijos del día. Ahora las tinieblas no gobiernan nuestra mente. ¿Por qué? Porque Pablo dice: nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces ya nosotros no vivimos conforme a la vida anterior. El asunto es que si estando yo en luz decido volver atrás para vivir otra vez en zona de tinieblas, ahí sí ya la cosa se pone delicada. Dice
el verso 6. Por tanto, porque no somos hijos de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Sobrio es el antónimo de embriagado. Entonces el embriagado no se da cuenta ni de qué hora es. No ve que pueden ser las 4 de la mañana, las 5 de la mañana, y él cree que son las 7 de la noche. Son las 7 de la mañana y él cree que apenas está atardeciendo del día anterior. Imagínense, está embriagado. Se cae, se golpea y vuelve y se levanta y cree que no ha pasado nada. Cree que no está pasando nada porque no está apercibido. No lee los tiempos. Vive y piensa que mañana el sol va a salir igual, que no va a pasar nada, que Cristo no va a venir, que el juicio no va a venir. Así vivían en los días de Noé. Ellos trataban con indiferencia el anuncio de Noé. Ellos menospreciaban el mensaje, el llamado de Dios para que se arrepintieran. Tuvieron, según la Escritura, 120 años para arreglar su vida. Como vivían, según la Escritura, 900 años más o menos, tuvieron 120 para arreglar su vida. Pero no creyeron. Ellos trataron con indiferencia eso y estaban seguros en aquella indiferencia. Y hoy encontramos un espíritu de ateísmo que se pasea con fuerza en el mundo. Gobiernos lo abrazan. Los ejes temáticos desde las escuelas hasta la universidad están atestados de libros donde promueven el ateísmo. Cada vez el humanismo es más fuerte, o sea, desplazan a Dios y se pone al hombre y sus derechos y sus libertades sin darle cuenta a Dios, sin temor de Dios. Pero solo es cuestión de tiempo, amados hermanos, para que los cielos se abran y el Rey de Gloria descienda. Porque aunque muchos puedan menospreciar la segunda venida del Señor Jesucristo, ustedes y yo sabemos que Dios es santo, que Dios es fiel y que Dios cumplirá toda su palabra. Ni una tilde ni una iota pasarán. Todo lo que está escrito se cumplirá. Así como todo lo que estaba escrito respecto a la primera venida, todo se cumplirá. Todo lo que está escrito respecto a la segunda venida del Señor Jesucristo. Así que nosotros no podemos dormir. Nosotros no podemos permitir que el mundo nos sature con su estilo de vida o lo que el mundo llama bueno. Aunque parezca bonito y bueno, no somos llamados a aplaudir las obras de las tinieblas, sino, como dice Pablo, más bien reprenderlas. Veamos en tercer lugar una frase que literalmente tomé de allí del pasaje: seamos sobrios. Y esa palabra me llamó la atención: seamos sobrios. Dice primera a los Tesalonicenses capítulo 5, veamos del versículo 7 al 8. Dice: pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, ¿cuántos son del día? Amén. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Vamos, porque aquí la sugerencia del Espíritu Santo es: no sean como los que se duermen, no sean como los que se embriagan, sean sobrios, entiendan los tiempos. ¿Qué significa ser sobrio? Entonces yo les traje el significado de la palabra sobrio. La palabra, estoy hablando del significado bíblico. La palabra sobrio allí se traduce del término griego nefo, y esta palabra significa practicar el dominio propio. Ay, hermano, yo creo que esa es de las cosas complicadas. ¿Sí o no? Lo más fácil es dar rienda suelta. Lo más fácil es ser laxo, liberal. No importa, hágale. El asunto está en ejercer el dominio propio. Por ejemplo, cuando usted tiene ganas de enojarse, ¿le ha pasado? Porque lo ofendieron, porque lo decepcionaron, porque le sacaron la rabia. Entonces usted se quiere enojar y viene el Espíritu Santo y dice: no. Y usted dice: sí. No, mentiras. No, usted dice: no. No. Señor, toma mi mente, toma mi corazón, dominio propio. Cuando usted va a hablar mal de alguien, el Espíritu Santo le dice: no.
Y usted lucha, se quiere morder la lengua. Sí, pero yo tengo que comunicar esto. Comunicar no es pecado, Señor. Y cosas así. Practicar el dominio propio, eso es ser sobrio. También significa juicioso. Aquí la palabra juicioso significa hacer juicio a ciertas verdades o situaciones que llegan a nuestra vida y le hacemos el juicio para saber si es de Dios o si no es de Dios. Por eso la palabra juicio también es sinónimo de ejercer, discernimiento. Cuando yo estoy discerniendo algo, le estoy haciendo un juicio, ¿no? Entonces sé si es de Dios o si no es de Dios. Juicioso. Y tercero, libre de embriaguez. Libre de embriaguez. Entonces no importa el escenario en el que tú estás, no importa lo que los amigos dicen, no importa lo que el mundo dice, tú conservas tus principios como hijo de Dios, libre de toda embriaguez. Pero Pablo dice algo hermoso en el versículo 8. Él dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Mire aquí, ¿cómo ser sobrios en este mundo? Ahí lo dice: habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Es interesante que Pablo utiliza aquí en su lenguaje unas expresiones que tienen que ver con la cobertura del militar, con la armadura militar. Habla de la coraza y habla del yelmo. Yelmo es casco. Entonces él está hablando de dos piezas del traje militar. Entonces lo primero que dice es vestido con la coraza de fe y amor. Y me pareció muy interesante porque en Efesios 6, cuando él habla del conflicto espiritual, habla del escudo de la fe y de la coraza de justicia. Pero aquí une las dos cosas, la palabra en una coraza. Y fui a mirar la diferencia entre escudo y coraza. La palabra escudo en Efesios 6 es un término griego que define un arma de protección que va desde la cabeza hasta los pies. O sea, es un escudo que cubre todo el cuerpo, el escudo de la fe, para apagar los dardos de fuego del maligno. Pero aquí, cuando Pablo habla de la coraza de fe y de amor, la palabra griega hace referencia a una pieza que va desde la cintura hasta el cuello. La coraza. Por lo tanto, estamos hablando de una pieza que protege los órganos vitales, especialmente el corazón. Y por eso él habla de la coraza de fe y de amor, porque Pablo dijo: con el corazón se cree para justicia. Entonces el Señor quiere que esa coraza proteja mi fe y que yo pueda nutrir mi fe a través del congregarme, a través del estudiar la palabra, fortalecer mi fe en el Señor. ¿Qué quiere el mundo? El mundo quiere que tú te congregues menos, el mundo quiere que tú dejes de orar, el mundo quiere que tú dejes de leer la palabra, de escuchar la palabra y que escuches otras cosas, que seas nutrido de otras cosas, que alimentes tu mente con otras cosas. Entonces la fe va menguando, por lo tanto esa coraza empieza a debilitarse, a hacerse frágil, a tener huecos. Entonces el cristiano se hace vulnerable al enemigo. Yo tengo que nutrir mi coraza, o sea, nutrir mi fe. Por eso estamos estudiando esto hoy, porque el Cristo de la gloria vuelve y tenemos que estar apercibidos de los tiempos, porque nosotros no somos del mundo. Nosotros no somos del mundo, lo dijo Jesús. Somos del cielo. Usted tiene ciudadanía celestial. Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestra fe y nuestra certeza en lo que está por venir. Pero dice coraza de fe y de amor. Y con el corazón es que se ama. Por excelencia el corazón es símbolo del amor. Entonces, si yo fortalezco mi fe, yo no me voy a salir del camino de mi Dios. No voy a renunciar a lo que creo. Y si yo logro amar, entonces eso va a ser como una coraza, porque a nosotros nos van a ofender. ¿A usted lo han ofendido? ¿A usted lo han decepcionado? ¿A usted le han traicionado? ¿A usted le han dado piedra? Bueno, en fin, tantas cosas. Pero si tú tienes una coraza, eso no te va a herir, va a ser una oportunidad para amar. Vestidos con la coraza de fe y de amor. ¿Y qué sigue diciendo?
y con la esperanza de salvación como casco. Y aquí ya nos habla de aquella arma o de aquella pieza de la armadura que protege la mente. Y habla de la esperanza de salvación. La esperanza que se ve no es esperanza, dijo Pablo, porque lo que se ve, ¿para qué esperarlo? Entonces nuestra esperanza está en lo que no vemos, pero que tenemos la certeza que va a ser. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Y los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Por lo tanto, el Señor Jesucristo volverá. Y cuando venga, en primera instancia vendrá hasta las nubes y levantará su iglesia. ¿Usted cree que es en vano, amado hermano, nuestras oraciones, nuestros ayunos, nuestro clamor, venir y leer la palabra, servir a nuestro Dios, abstenernos de lo que el mundo llama bueno? Lo estamos haciendo, ¿por qué? Porque tenemos promesas del Señor. Y antes de que la tierra entre en un severo juicio de Dios, nosotros seremos levantados y estaremos para siempre con el Señor. Esa es la certeza que nosotros tenemos. Y eso tenemos que tenerlo aquí en nuestra mente. Cuidar lo que tú crees. Y en cuarto lugar, animaos unos a otros con esta verdad. Animaos unos a otros con esta verdad. Si usted ve por ahí el hermano apagado, ¿cómo está? Ahí en la lucha. Esto está tan difícil, hermano. Yo no sé, yo oro, le pido a Dios, pero nada pasa. Nada sucede. No, pero el Señor es bueno. Sí, pero con usted. Definitivamente yo no sé qué va a pasar en mi vida. Yo no sé, no, Él no me oye. Hermano, pero mire, hay que perseverar en el Señor, porque Cristo vuelve. ¿Usted de verdad cree eso? ¿Hace cuánto están diciendo eso, que vuelve? Y nada. Mire, la vida continúa igual. Y hasta los malos son prosperados. Y si el cristiano está así como flojo en su fe, ay, ¿verdad, no? Nosotros tenemos que estar fortalecidos de manera que nos animemos unos a otros con esta verdad. Por favor, leamos primero a los Tesalonicenses capítulo 5, verso 9 al 11. Porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Cuántos creen eso? Mire, hermano, no vamos a entrar aquí en una discusión teológica, porque tampoco ese es el objetivo. Pero la Biblia está llena de promesas y de hechos reales a través de los cuales Dios revela que Él siempre salva a su pueblo. Él siempre preserva a su pueblo. Por eso, aunque hay varias líneas de interpretación, y se lo digo porque el día de mañana usted va a escuchar un predicador, va a leer algún libro, va a leer alguna Biblia de estudio, enseñan que el arrebatamiento será después de la gran tribulación, que la iglesia va a vivir la gran tribulación. Esa es una línea de interpretación. Yo no lo creo, lo respeto. Otros dicen que no, que va a ser a la mitad de la gran tribulación. O sea, cuando se acaben los primeros 3 años y medio de paz y seguridad, y luego el diablo le quite la máscara y ahí sí ya se revele. Y va con todo contra Israel. Esa es la gran persecución. Tampoco lo creo. Yo soy de los que creo, porque he estudiado las 3 líneas de interpretación, y para mí la primera, o sea, con la que yo creo, tiene más base bíblica. Yo creo que el Señor Jesucristo levantará a su iglesia antes de venir por segunda vez a la tierra. Y uno de los sustentos que tengo es este versículo 9, cuando dice: porque no nos ha puesto Dios para ira. Porque el contexto es ese. El contexto es el arrebatamiento y el contexto es la segunda venida. Y precisamente en la segunda venida dice: no nos ha puesto Dios para ira. Porque el día de Jehová, el día del Señor, es el día de la ira de Dios. Él no nos llamó para que vivamos la ira del Señor en esta tierra. Verso 9: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10: quien murió por nosotros. Cristo dio su vida por nosotros. Cristo soportó el dolor, la humillación, el sufrimiento en la cruz del Calvario. Amados hermanos, cosas que nosotros no alcanzamos a entender,
¿Cómo comprender que Dios se hizo carne? ¿Cómo comprender que llevó sobre su cuerpo nuestros pecados y maldiciones? ¿Cómo comprender que el Dios de gloria renunció a su gloria y a todas sus facultades, a su naturaleza, a su esplendor, a la adoración que recibía continuamente para hacerse como una de sus criaturas y permitir que aquellas criaturas lo escupiesen, golpeasen su rostro, lo hirieran? Hermanos, Jesús se desangraba en la cruz. Su rostro no parecía el de un ser humano, dice el profeta Isaías, lleno de moretones, de heridas, de una cantidad de cosas. Piense por un momento la mezcla de líquido de Jesús en su rostro: sangre, lágrimas, las demás fluidos de su cuerpo que salían por el rostro herido. Jesús no parecía una persona, y Dios se hizo eso por nosotros. Amados, ¿cómo pensar? Dios no me quiere. ¿Cómo pensar eso? Si lo hizo todo por usted, lo dio todo por usted. Él dio su vida por nosotros. Dice aquí el verso 10: para que ya sea que velemos, o sea que estemos vivos, o que durmamos, es decir, que hayamos muerto, vivamos juntamente con Él. Hay algo en el corazón de Jesús. Él desea, anhela, pero con todo su corazón, vivir con nosotros. Yo sé que Jesús ya está en nosotros, pero Él quiere que estemos con Él. ¿Y sabe por qué? ¿Qué esposo que ama a su esposa no quiere tenerla siempre a su lado? Verso 11: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y cuando yo leí ese versículo dije: sí, Señor, este es el mensaje para la iglesia. No podemos dejar de estudiar este tema. Tenemos que fortalecer nuestra fe en esta verdad, porque el mundo también viene con una cantidad de argumentos, de ideas, de ofertas para procurar que el enemigo que el cristiano se apague, se aparte, se enfríe, empiece de alguna manera a aceptar lo que el mundo llama bueno, pero es contrario a la palabra del Señor. Pero nosotros, dice Pablo, nosotros animémonos unos a otros, edifiquémonos unos a otros con esta verdad. Yo no sé cuánto tiempo falta, hermanos. Sería una herejía de mi parte hablar de fechas, pero cuando miramos las señales tenemos que decir: Jesucristo está cerca. Y Él lo dice en su palabra. Lo dijo en el libro de Apocalipsis: he aquí yo vengo pronto. Eso lo dijo por allá en el año 90 después de Cristo, o sea, hace casi 2000 años. Dijo: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Oiga, Él viene con su galardón. Él viene con la corona para usted, para dar a cada uno según sea su obra. Yo creo que el novio se está vistiendo allá. Usted imagina la ropa del Señor Jesús. El Señor se está vistiendo de gloria para descender. En la boda judía, el novio salía con una comitiva, otros lo acompañaban, pero hermanos, los que acompañaban al novio eran también muchachos elegantes, muy bien vestidos, ¿no? Iban acompañando al novio. El novio venía feliz a recoger a la novia. La novia, como yo les dije, se preparaba, y si era de escasos recursos, conseguía joyas prestadas. Eso, se ponía joyas y entonces ese día resplandecía. Iba acompañada de otras damas, ¿no? Las damas de honor, decimos nosotros, bueno, no sé, pero esas muchachas también eran bien bonitas, bien elegantes, pero ninguna podía resplandecer más que la novia. Entonces ella iba resplandeciente, bonita, a encontrarse con el novio. ¿Usted se imagina cuando él venga? ¿Ustedes saben quiénes vienen acompañando al novio? Entonces la novia es levantada
Los muertos en Cristo primero, nosotros que vamos, somos levantados. Y claro, yo no sé cómo va a estar usted vestido ese día, pero no le va a servir ese vestido. Cuando usted suba, le van a otorgar nuevos vestidos. Fino, lino fino, limpio, resplandeciente. Eso sube usted, hermano. Usted va a resplandecer, no solo por el vestido, sino por su cuerpo glorificado. Sube a encontrarse con el novio. ¿Y sabe, hermano, cuánto dura la luna de miel en la cultura judía? La luna de miel dura de acuerdo a la capacidad económica del novio. Oiga, por eso algunos dicen, escúcheme, por eso algunos dicen que la luna de miel dura el milenio de Cristo. Yo no sé cuánto sea, pero yo me imagino aquel momento. Y nos vamos a unir a Él en la boda del Cordero. ¿Y qué dice el contexto de Apocalipsis? Gocémonos y alegremos porque han llegado las bodas del Cordero. Y nosotros en eso tenemos que afirmarnos y vernos también como novia y decirle a Jesús: te amo como nadie más en esta tierra, te amo como nunca había amado a alguien. Tú eres mi amor y eres la razón de mi vida. Y a pesar de todos mis errores, incluso de mis pecados, quiero decirte que te amo.